Señor director del DANE, Juan Daniel Oviedo, muy buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días. Muy contento de acompañarlo el día de hoy. Muchísimas gracias, como siempre un honor para nosotros tenerlo aquí en esta su casa. Doctor Oviedo, ¿cuándo una familia o una persona se encuentra en situación de pobreza monetaria? Bueno, doctor Londoño, en ese punto vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá. Estamos en un lugar en la ciudad de Bogotá en donde en el año 2020 hubo dos personas percibiendo ingresos. En este caso vamos a suponer un nombre hipotético a Mauricio, que trabajó en la industria metalúrgica, que no estuvo paralizada en el marco de la pandemia, y recibió aproximadamente 1.300.000 pesos al mes. Y mientras tanto, su pareja Jenny pudo tener unos ingresos de 500.000 pesos al mes prestando servicios de peluquería a domicilio, porque sabemos que los servicios de peluquería han estado altamente restringidos por los temas de la pandemia. Entonces, este hogar, que vamos a suponer tiene 4 personas, porque Mauricio y Jenny tienen 2 hijos, y además sucede algo típico que se dio en el marco de la pandemia, doctor Londoño, y ese reagrupamiento familiar. Seguramente Jenny tuvo que traer a vivir a su mamá con ella porque no la podía mantener debido a que tuvo una interrupción de sus ingresos. En ese hogar sujeto de reagrupamiento familiar, en el que hubo 5 personas con estos ingresos mensuales de 1.800.000 pesos generados por estos 2 perceptores de ingresos, pues nosotros vemos que hipotéticamente cuando nosotros repartimos ese 1.800.000 pesos entre 5 personas, a cada uno le corresponderían 360.000 pesos. En la medida en que ese valor, que es un valor hipotético, de repartir por igual el sueldo entre todos los miembros del hogar, está por debajo de los 455.000 pesos que se definieron como línea de pobreza para Bogotá, ese hogar de 5 personas en donde se devengan 1.800.000 pesos al mes en Bogotá está en situación de pobreza monetaria. Bueno, más claro imposible la explicación. Doctor Oviedo, estamos inmensamente preocupados con el crecimiento de la pobreza. ¿Es un crecimiento con antecedentes próximos o está creciendo la pobreza en niveles que hace mucho tiempo no conocíamos? Doctor Londoño, desafortunadamente cuando nosotros hacemos el análisis de las variaciones, ¿sí? Y recordemos que nosotros estamos viendo, pues en este caso en situación de pobreza monetaria, un incremento de exactamente 6.8 puntos porcentuales entre 2019 y 2020. Ese incremento de 6.8 puntos porcentuales interanualmente no se había dado desde que tenemos historia de mediciones de pobreza desde 1987. Entonces es un cambio muy brusco que es consistente con el hecho según el cual esta situación económica y social que estamos viviendo por la pandemia es incluso más cruda que aquella de la cual todos tenemos memoria reciente, que fue la crisis de finales de los 90. De manera que es el peor momento en la historia que muestra este indicador. En materia de deterioro, es decir, de cómo se brincó casi 7 puntos porcentuales de un año a otro, sí. Sin embargo, en términos de niveles, ese 42.5% pues nos hace retroceder aproximadamente una década, porque está incluso a niveles similares a los que podríamos inferir que con esta nueva metodología el país podría estar alrededor del año 2010. ¿Cómo le parece retroceder 10 años cuando tenemos que avanzar, avanzar y avanzar? Doctor Oviedo, ¿hay alguna proyección en este momento de lo que fue el comportamiento del PIB en el primer trimestre? Porque el Banco de la República nos sorprende diciendo que estima que en este año el crecimiento será del 6%. Y uno se pregunta cómo y de dónde, pero pues usted nos dirá si tiene alguna prueba
matemática, estadística ya hecha que nos permita decir que este año creceremos alrededor del 6%? Bueno, Antonio, ahí yo sé que las matemáticas a veces nos pueden confundir, pero en primer lugar nosotros tenemos que recordar que si bien en el primer trimestre no vamos a poder tener unos resultados que desde el punto de vista de las cifras sean muy alentadores, en el segundo trimestre, doctor Londoño, nos vamos a comparar contra meses de abril, mayo y junio, en donde la economía tuvo contracciones del menos 21.7%, del menos 16.8% y del menos 10.3%. Entonces, en esos escenarios, cualquier recuperación como la hemos evidenciado a lo largo de estos 12 meses, pues se va a ver materializada con unos números positivos muy importantes en términos de recuperación. Lo que nosotros tenemos hasta este momento en el primer trimestre, doctor Londoño, es, como usted lo sabe, una contracción del menos 4.3% en enero y el menos 3.5% en febrero. Sin embargo, en el mes de marzo, en este marzo del 2021, nos vamos a comparar contra un marzo que ya fue afectado por la pandemia en 2020, en donde vimos una contracción del Producto Interno Bruto del menos 6% aproximadamente. Entonces es muy probable que si bien en este primer trimestre no veamos ese número asociado con esas proyecciones del 5 o del 6%, para el segundo trimestre sí veamos una corrección muy importante que seguramente nos va a acercar a esas proyecciones que se están planteando. Entendemos perfectamente, las cifras hay que tenerlo en cuenta, son comparables con la tragedia también de cifras del año pasado. Entonces, un crecimiento del 6% no es inaudito, porque el año pasado estábamos cayendo a unas velocidades vertiginosas. Doctor Oviedo, el mes de abril terminó y no sabemos si ustedes alcanzaron a hacer algún levantamiento de lo que fue este mes, que nos parece también trágico para la economía colombiana, por los levantamientos, por los bloqueos, por las circunstancias de orden público que se han vivido. ¿Tenemos alguna aproximación a algún tema de lo ocurrido en el mes de abril, doctor Oviedo? Doctor Londoño, en relación con el mes de abril, nosotros tenemos una posibilidad de contar con algunos estimadores tempranos, específicamente en lo que tiene que ver con la industria manufacturera. Nosotros para la industria manufacturera en el mes de marzo ya veíamos unos crecimientos precisamente porque la industria había tenido parálisis durante el mes de marzo del 2020. Nosotros estábamos esperando ya unos crecimientos de la industria manufacturera superiores al 11% en el mes de marzo. Desafortunadamente los modelos de proyección cuando los extrapolamos hacia el mes de abril, pues empiezan a ser afectados por ese hecho exógeno que son todas estas medidas de contención sanitaria que se están tomando en las principales o que se tomaron en las principales ciudades del país, como las cuarentenas 4-3, los que quedan, que seguramente van a afectar esa velocidad de reactivación, como ya lo pudimos ver en enero y en el mes de agosto del año pasado, tanto para el sector manufacturero, pero sobre todo para el sector comercio, para el sector servicios, pues, porque sabemos que estas medidas de pico y cédula y sobre todo las medidas de toques de queda y queda afectan de forma significativa al sector de restaurantes, hoteles y bares, que desafortunadamente no ha podido ver una reactivación contundente en el marco de la recuperación de la economía y todavía ve contracciones de sus ingresos cercanos al menos 16%, consolidados como lo pudimos presentar recientemente. Y es que no solamente es el factor del coronavirus, que es una epidemia que nos golpea durísimamente, como está comprobado con la ocupación de las camas de unidades de cuidado intensivo en todo el país, que vienen siendo dramáticas, sino que ahora se suma las parálisis que han sido decretadas por una izquierda recalcitrante
y esas parálisis tienen también un impacto sobre la economía y sobre la pobreza Exactamente, de la doctor gente. Londoño. Exactamente, doctor Londoño. Y ese es un elemento también muy importante para destacar alrededor del incremento tan fuerte que tuvo la pobreza monetaria extrema en el país. Recordemos que la pobreza monetaria extrema entre 2019 y 2020 creció 5.5 puntos porcentuales. Ningún centro de pensamiento ni ninguna entidad gubernamental había previsto dentro de sus proyecciones o dentro de sus simulaciones un incremento tan importante en la pobreza monetaria extrema. Y en ese incremento de la pobreza monetaria extrema, cuando nosotros entramos a ver que las 5 principales ciudades, Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga, aportan casi el 55% de los nuevos pobres extremos que tiene el país, de esos 2.8 millones de nuevos pobres extremos que tenemos nosotros en Colombia. Pues nos damos cuenta que ese impacto tan importante que están teniendo las medidas sanitarias sobre la dinámica del mercado laboral de las grandes ciudades es supremamente fuerte y al mismo tiempo genera unos retrocesos muy importantes en materia de movilidad social, porque buena parte de la población ocupada en las grandes ciudades está expuesta a estas actividades económicas de comercio, de servicios de salud, de educación, de restaurantes y de hoteles, pues que están altamente afectados por estas medidas sanitarias que se han planteado en los últimos meses. Doctor Oviedo, aquí nos encontramos con un nuevo concepto que nos llena de preocupación, la pobreza monetaria extrema, lo que quiere decir que ese 42.5% es pobreza monetaria que cubre tanto la pobreza monetaria como la pobreza monetaria extrema. ¿Qué significa que una persona, una familia entra en pobreza monetaria extrema, doctor Oviedo? Bueno, cuando una persona, como usted lo menciona muy bien, entra a situación de pobreza monetaria extrema en su familia, es que esos recursos, ¿se acuerdan los de Mauricio y Jenny que mencionábamos que repartíamos entre 5? Cuando esos recursos repartidos entre cada uno de los miembros del hogar a prorrata no alcanzan para ese valor por persona o por cabeza de poder adquirir 2.100 kilocalorías al día, que son las condiciones básicas que define la UNICEF y la FAO para que los seres humanos no ingresemos en situación de malnutrición, estamos en una situación de pobreza monetaria extrema. Es decir, cuando estamos hablando de esta incidencia tan importante de la pobreza monetaria extrema, estamos hablando de un buen porcentaje de personas, en este caso estamos hablando de, como lo decíamos, del 15.1% de la población en el territorio nacional, que corresponde a aproximadamente a 7.5 millones de personas en esta situación, que prácticamente están pasando hambre y no están teniendo la posibilidad de contar con los ingresos suficientes para alimentarse en unas condiciones idóneas y no ingresar en situación de malnutrición. Es decir, estamos hablando de miseria y de hambre, porque, exactamente, sí, señor. Claro, porque hay palabras pues muy distinguidas que tal vez nos hacen olvidar el trágico fondo que ellas encierran. Esto es hambre, esto es miseria absoluta. No tienen ingresos suficientes estos colombianos para sobrevivir, para nutrirse adecuadamente. Así de fácil, doctor Oviedo. Exactamente, y es un indicador que ya nosotros estábamos en posibilidad de alertar a través de la información reportada en diferentes escenarios como el pulso social, en donde mirábamos cómo en las 23 principales ciudades del país, cuando el 90%, antes de la cuarentena, el 90% de los hogares urbanos tenía la posibilidad de comer 3 comidas al día, en el marco de las cuarentenas y de toda esta crisis por la pandemia COVID-19, solo el 70% de los hogares estaba contando con la posibilidad de consumir 3 comidas por día. Qué drama, por Dios.
Uno no comprende, doctor Oviedo, cómo en medio de esta situación algunos resuelven paralizar el país y condenar a tanta gente al hambre, porque esto se hace teóricamente en favor de los pobres y lo que hace es matar a los pobres, matarlos físicamente de hambre. Esto es lo que hay que decir. La gente tiene que saber. Estas parálisis no son gratuitas y no son gratuitas especialmente para los más pobres, para los que carecen de casi todo y ahora carecen también de elementos suficientes nutricionales, es decir, de comida suficiente para sobrevivir. Doctor Oviedo, Bien, pues Dios nos... Sí, diga usted. claro que sí, eso significa, doctor Londoño, que esta situación que nosotros estamos enfrentando requiere poner un balance muy importante, claro, entre todos esos mecanismos de ayuda y de transferencias que muy a bien ha tenido el gobierno nacional diseñar, tienen un impacto, pero en la medida en que la pandemia nos afectó de forma drástica las dinámicas urbanas del país y el mercado laboral urbano, Colombia no puede olvidar que casi el 50% de su Producto Interno Bruto se genera en las 5 principales ciudades del país. Entonces, aquí también hay que pensar cómo en cada una de esas ciudades vamos a definir unas agendas propias de reactivación del mercado laboral para poder generar oportunidades de empleo que en realidad es el verdadero motor de movilidad social que nosotros podemos ofrecer a todos los habitantes del territorio nacional en esta situación crítica que estamos enfrentando. Ay, por Dios, doctor Oviedo, que la gente entendiera y que pudiéramos hacer un gran acuerdo nacional para trabajar y para producir y para salir de este caos que usted denuncia con sus cifras. Y las cifras están de acuerdo con una realidad social y con una realidad individual sencillamente catastrófica que es lo que estamos viviendo. Eso es lo que encierra la cifra fría del 42.5, me parece, de crecimiento de la pobreza. Es fácil decirlo, pero vaya, mire lo que es el abismo de dolor que eso implica. Ese es el oficio de la estadística, ¿no? Y por eso a veces es tan mal comprendida, porque se resume en cifras que la gente no comprende y que no traslada a la realidad. La realidad de las cifras del DANE es que tenemos hambre, es que la gente no puede comer, es que no hay niveles de nutrición para una parte importante de la población y que a duras penas hay niveles para sobrevivir en muchísimos hogares colombianos. Doctor Juan Daniel Oviedo, director del DANE, de nuevo inmensamente agradecidos con su presencia porque ilustra, porque enseña, porque nos pone los pies sobre la tierra sobre las dramáticas situaciones que envuelven estas cifras aparentemente frías que ustedes tienen que publicar continuamente. Muchísimas gracias, doctor Oviedo. No, muchísimas gracias, doctor Londoño, y usted sabe que aquí estamos comprometidos a informar y a lograr que las discusiones del país se puedan fundamentar en esta evidencia y, como usted lo dice, no son solo porcentajes, son 21 millones de habitantes que están pasando dificultades para alimentarse y conseguir una manutención adecuada de su vivienda, y casi 7.5 millones de habitantes en el territorio nacional que están enfrentando dificultades alimentarias en el país como producto de esta pandemia.